Unidad 8. Competencia. Dice, concepto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? La competencia siempre es el límite de la jurisdicción. Límite de la Jurisdicción. La competencia consiste en el límite de la jurisdicción. Acuérdense siempre de eso. Los jueces y tribunales ejercerán la jurisdicción dentro de los límites de su competencia. O sea, que la competencia es la facultad que tiene el juez de entender en una controversia jurídica y resolver conforme dictan las leyes, ¿verdad? Entonces, él está limitado en su jurisdicción a la competencia territorial, a la competencia según la materia, según el turno, según la cuantía. Son los límites, ¿verdad? La competencia es la porción de jurisdicción que los diversos órganos judiciales y también la aptitud que poseen para juzgar determinado asunto. Claro, un juez competente en materia penal no puede juzgar algo de materia civil, no es competente para ello, en razón de la materia. De allí que debe determinarse en relación a cada juicio. La competencia es el ámbito de atribuciones del órgano. La regla es que la competencia solo puede ser ejercida por sus propios agentes. O sea, el juez penal atiende cuestiones penales. El juez laboral atiende cuestiones laborales. Es decir, es indelegable. En consecuencia, no corresponde la representación o el mandato salvo que la ley expresamente así lo autorice. Dentro de la competencia es un deber de la gente ejercer sus atribuciones, en tanto que los derechos y obligaciones pueden no ejercerse o no cumplirse. La competencia de los jueces y tribunales es un presupuesto de validez del proceso. Claro, si él es competente en razón de la materia, el proceso es válido. Si no, es totalmente nulo, ¿verdad? De allí que si no la tuviere, en el caso concreto sometido a su conocimiento, debe inhibirse de oficio. De lo contrario, no habría proceso válido y las actuaciones serían nulas. En virtud de diversos factores tales como la extensión territorial, la diversidad de la materia y la cantidad de las causas, existen diversos órganos judiciales entre los cuales deben repartirse los procesos. O sea, según la zona geográfica, según la materia o según la cuantía, ¿verdad? Es decir, hay algunos jueces que deben intervenir en unos asuntos y no pueden intervenir en otros. Siendo así, son competentes para los primeros e incompetentes para los segundos. O sea, un juez civil es incompetente en materia penal. Un juez laboral es incompetente en materia civil. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero solo algunos son competentes para entender en determinados juicios, mientras otros no lo son. Aparece así la clara distinción entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es la potestad genérica de todo tribunal y la competencia es el poder específico, concreto, de intervenir en determinadas causas. O sea que la jurisdicción es esa potestad que tiene el juez para resolver conflictos de intereses y la competencia es el límite a esa potestad. Sí, pero la jurisdicción es una atribución general y la competencia es una atribución específica. De todo. Exacto. La cuestión no es exclusiva del derecho procesal, sino común al derecho público, donde se analiza en general el tema de la competencia como ámbito de autoridad dentro del cual cada órgano público puede desempeñar válidamente sus atribuciones. También aquí es entonces la medida de la función pública que desempeña cada órgano. Objetivamente, la competencia es la órbita jurídica dentro de la cual se puede ejercer el poder público por el órgano correspondiente. Subjetivamente es el conjunto de atribuciones acordado a dicho órgano para que ejercite su poder. O sea, objetivamente, cuando hablamos de competencia, objetivamente es la órbita en la cual él puede ejercer el poder. Subjetivamente son los derechos que ese juez natural puede ejercer o no, ¿verdad?
El juez pues tiene derechos y tiene funciones que puede ejercer o no. Eso es desde el aspecto subjetivo. A veces, incluso en el derecho positivo, se confunden estos dos conceptos considerando a la competencia por razón de la materia como jurisdicción. Claro, nosotros decimos, no, esa es la jurisdicción de Fernando de la Mora. No, se llama circunscripción territorial. Es la competencia territorial. La competencia tiene su contrario en la incompetencia, que significa la imposibilidad del tribunal de juzgar ciertos asuntos en virtud de que le falta dicha aptitud en razón de que la función le ha sido atribuida a otro tribunal. Eso es cuando hablamos de incompetencia, ¿verdad? Es competente el tribunal en razón de la circunscripción territorial del tribunal de Fernando de la Mora. Yo de Asunción soy incompetente. Que corresponde a capital. Exacto. En cuanto a su alcance o extensión, la competencia comprende todos los poderes inherentes a la función judicial, sean de conocimiento o de ejecución. En lo concernente al conocimiento, el juez competente tiene atribuciones para conocer el objeto principal del juicio. ¿Cómo se llamaba esa atribución del juez para conocer una... Es la iudicium. Es la atribución que tiene el juez de conocer una cuestión. La coertio, sí. Esos son los elementos de la jurisdicción. Sí. Para conocer el objeto principal del juicio, de las excepciones previas, incluso para declararse competente o no, de la reconversión y en general de los incidentes y recursos que se promueven durante el curso del proceso. Esa es la competencia vista desde el ámbito de su alcance o extensión, ¿verdad? Yo como juez competente sé cuáles son mis facultades, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos que puedo ejercer en razón de mi competencia. En lo que atañe a la ejecución, la competencia comprende los poderes necesarios para que el juez, mediante el uso de las medidas coactivas pertinentes, haga efectivo el cumplimiento de sus resoluciones. Entonces, ¿se acuerdan de la executio? Que era la capacidad que tiene el juez de hacer ejecutar lo que resolvió. Bueno, el imperium. Entonces, cuando hablamos de la ejecución, desde el ámbito de la competencia, ese juez es competente para ejecutar esa sentencia, ¿verdad? Bueno, los caracteres, dice. Vamos al punto número 2. La competencia tiene determinados caracteres que son establecidos por el legislador, o sea, por el que hace la ley, en razón de que éste es quien fija las reglas de competencia. En general, los caracteres de la competencia son: 1. Legalidad. Las reglas de competencia se fijan y modifican por la ley. Por la ley. Entendida esta en sentido amplio. ¿Sí? Improrrogabilidad. Siendo la jurisdicción un atributo de la soberanía, no pueden quedar sometidas a la voluntad de las partes las cuestiones referentes a la competencia de los jueces y tribunales. O sea, nosotros no podemos decidir en un contrato qué juez va a ser competente y qué no. La competencia es improrrogable. La competencia atribuida a los jueces y tribunales es improrrogable, exceptúase la competencia territorial que podría ser prorrogada por conformidad de las partes, pero no a favor de los jueces extranjeros, salvo lo establecido en las leyes especiales. Entonces, cuando hablamos de esto es muy importante. Cuando hablamos de los caracteres de la competencia, primero la legalidad. La competencia está establecida en la ley y se interpreta la ley en sentido amplio. Cuando hablamos de improrrogabilidad, decimos que la competencia no puede estar sometida a la voluntad de las partes, salvo las que hacen referencia a la competencia territorial. Siempre que no sea un juez extranjero el que intervenga en el territorio paraguayo, ¿verdad? El tercero, indelegabilidad. El carácter indelegable que posee la competencia es de su misma esencia y naturaleza, en razón de que emana de la soberanía. No se puede delegar esto.
debe ser ejercida solo por quien se haya investido de ese poder barra deber. La competencia, precisamente porque se basa en razones de orden público, no puede ser delegada por el titular del órgano al cual se atribuye. La competencia debe ejercerse por sus propios agentes y no por representación o mandato, salvo que exista expresa autorización de la ley. El juez no puede delegar en alguien el ejercicio de sus propios derechos, de sus propias facultades. La competencia es indelegable. El juez de penal no le puede delegar su facultad a un juez civil. No, esa competencia es solo para él y para que la ejercite y ejecute él. Esa es la regla. Vamos con la excepción. Excepcionalmente, por razones de auxilio judicial, la realización de ciertos actos procesales que no pueden efectuar los jueces por sí mismos puede ser realizado por otro juez. Esa es la excepción a la regla. Siempre cuando hablamos de auxilio judicial. Así, todo lo que deba realizarse fuera de la circunscripción territorial que tiene cada juez o tribunal puede ser cometido al del respectivo lugar. En este caso se habla de comisión, lo cual es distinto que la delegación, porque el comisionado representa al comitente y esta a lo que está decida y esta a lo que éste decida. Los jueces comisionados o exhortados solo pueden realizar el acto o diligencia que se les encomienda y sin que ello suponga delegación de competencia, sino simple cooperación o auxilio judicial. El juez comisionado debe limitarse a cumplir la solicitud, oficio o exhorto, dentro de los límites fijados por aquella, y no tiene más facultades que las del juez comisionante, que las que el juez comisionante le delega, o las que son implícitas para la útil ejecución de las medidas requeridas. Entonces, la regla es que no se puede delegar la competencia. Yo, juez penal de Guarambaré, no puedo delegar mi competencia a otro juez. Esa es la regla. Salvo las cuestiones de auxilio judicial, en donde lo que existe es un comisionamiento para que otro juez realice ciertas diligencias. Nada más. ¿Está bien? ¿Me siguen en eso? ¿Sí? ¿Gaby? Inmodificabilidad. La competencia debe mantenerse firme y es inatacable una vez que queda consentida o establecida. Este principio proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio iurisdictionis, que establece que la competencia está determinada por la situación de hecho al momento de la demanda y se mantiene en todo el curso del juicio, aun cuando dichas condiciones luego varíen. ¿A qué se refiere esto? Si inició una demanda civil en un juzgado de paz por 1 millón de guaraníes y con el lapso, con el transcurso del juicio, se convirtió en una demanda de 500 millones de dólares, no por ese motivo va a pasar al juzgado de primera instancia. Ya fue declarado competente un juez de paz. Por lo tanto, el juicio, por más que aumente su cuantía, se va a seguir gestando, desarrollando en el juzgado de paz. A eso se refiere la inmodificabilidad. Y por último, el orden público. La competencia, por regla general, es una cuestión de orden público y tiene carácter absoluto, salvo la territorialidad que es relativa. ¿Por qué dice eso? Porque si yo celebro un contrato contigo, nosotros podemos ver qué jueces van a ser competentes territorialmente hablando. En la ciudad de Asunción, en la ciudad de Fernando de la Mora, nosotros podemos decidir eso, en virtud de un contrato. Todo lo demás es indelegable, es improrrogable. ¿Está bien? Eso respecto de los caracteres. Entonces hablamos de caracteres, hablamos de legalidad, hablamos de improrrogabilidad, hablamos de indelegabilidad, hablamos de inmodificabilidad y hablamos de orden público. Bien. Criterios para atribuir competencia. Bien. La atribución de la competencia
a determinados órganos judiciales responde a criterios de política procesal. O sea, ¿cómo yo sé qué cuestiones son para qué juez? A eso nos referimos los criterios. ¿Cuáles son los criterios para atribuirle o no la competencia a uno u otro juez? ¿Por qué razón la causa se va a él y no al otro? La atribución de competencia a determinados órganos judiciales responde a criterios de política procesal. Por consiguiente, es relativa, ya que puede variar con las épocas y los lugares, al responder a diversos sistemas de organización de los tribunales. ¿Se acuerdan que el profesor dijo esto, verdad? Que hubo una reorganización de los tribunales. La distribución de la competencia responde a la necesidad práctica de una mejor y más eficiente servicio de justicia. Se atiende a la mayor facilidad para administrarla y al mejor acceso a la misma de quienes deben acudir o están sometidas a ella. Por eso se crea estos jueces de paz, ¿verdad? Y primera instancia. Es para resolver cuestiones pequeñas, bueno, el juez de paz. Cuestiones más grandes, primera instancia. Esta un poco es la finalidad, ¿verdad?, de la atribución de competencia. Existen diferentes razones y criterios. Algunos se fundan en el orden jerárquico de los tribunales. Por ejemplo, primera instancia, segunda instancia. Otros en la especialización de la magistratura, civil y comercial, penal, etc. Otros más tienen en cuenta razones prácticas consistentes en la mayor cercanía del tribunal al lugar del hecho o lugar donde se encuentran domiciliadas las partes. A veces el criterio es puntualmente objetivo relacionado con la índole de la causa que se trata, pretensiones personales o reales. Puede obedecer también a razones administrativas como la división del trabajo, división por turno, etc. O sea, cuando nosotros hablamos de la atribución de competencia, entonces esto es lo que dice, ¿verdad? Puede ser en razón de la materia, en razón del territorio, en razón de la cuantía, en razón del turno, en razón de la instancia, se divide la competencia. Eso era la foto de la profe. En el RPT. Criterios para atribuir competencia, ella hablaba directamente ya de... Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Competencia por razón del territorio, ¿viste? Cuando hablamos de territorio según PPT, es áreas, zonas, territorio del Estado, circunscripciones judiciales. Sí. Sí, este es cortito. Dice, la competencia territorial tiene en cuenta el territorio del Estado, así como dice Gaby, el cual es dividido en áreas. Entonces, ¿cómo se divide el territorio del Estado? En áreas. De allí nacen las diversas circunscripciones judiciales. ¿Cómo se divide entonces las áreas? En circunscripciones judiciales, de las cuales los jueces que la componen ejercen plenitud de competencia. Entonces, el Estado se divide en áreas y las áreas en circunscripciones judiciales. Y en cada circunscripción, cada juez ejerce su competencia territorial. ¿Tenés todavía más agua? El artículo 26 del Código de Organización Judicial preceptúa que la Corte Suprema de Justicia ejercerá jurisdicción en toda la República. Cabe puntualizar que el artículo utiliza el término jurisdicción en el sentido y alcance de la competencia. En realidad debería decir ejercerá su competencia territorial en todo el territorio, ¿verdad? La competencia territorial está determinada por los límites de la circunscripción judicial establece. Entonces, el límite es ahí, Fernando de la Mora, zona norte, zona sur. Los territorios de los países se dividen en circunscripciones territoriales, que pueden o no coincidir con la división política en las cuales se instalan tribunales con idéntica competencia en cuanto al grado y la categoría. Claro, no es lo mismo a Fernando de la Mora, que es así, que Luque, que es gigantesco, ¿verdad? Depende. La tendencia descentralizadora, dice Carneluti, aspira a realizar el proceso lo más cerca posible del lugar de litigio para aumentar el rendimiento y disminuir su costo. La incomodidad de las partes es menor, la búsqueda de las pruebas más fácil, el ambiente para la apreciación más propicio y el beneficio de la sentencia más saludable. En ese sentido, el ideal sería que el juez fuera al encuentro del litigio como el médico al del enfermo. Por esto,
Inclusive en algunos países, como el nuestro, y en algunas áreas, existen los denominados jueces itinerantes. Ese es el juez que atiende acá en Villaú, que atiende acá en Concepción, que atiende acá en Paso Yobay. Bueno, ese es el itinerante. La competencia en razón del territorio está basada en razones prácticas. Por ello, las personas se encuentran sometidas a la de su domicilio y las cosas a la del lugar de su situación. Entonces, las personas están sometidas a la competencia del lugar de su domicilio. Las cosas están sometidas a la competencia del lugar de su situación. ¿Dónde está la cosa? Si el terreno está en Fernando de la Mora y la disputa es sobre el terreno, ¿cuál es la jurisdicción? La del terreno de Fernando de la Mora. Si la persona tiene su domicilio en Luque y tiene un conflicto, un contrato con otra, ¿dónde es el domicilio del demandante? Esa es la figura. La regla en materia es esa. Para determinar cuál es el juez competente por razón del lugar, se debe fijar en la clase de pretensión que se intenta promover. La pretensión en materia de la acción que se intenta puede referirse a un derecho personal o a un derecho real. Los derechos personales son los que autorizan a una persona a exigir a otra el cumplimiento de una obligación de dar, hacer y no hacer. Los derechos reales son los que permiten usar, gozar y disponer de una cosa. Dispone el código. En las acciones personales será competente el juez del lugar convenido en el cumplimiento de la obligación, o sea, donde dice el contrato. Y a falta de este, a elección del demandante, el domicilio del demandado o el lugar del contrato, con tal de que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente. Entonces, esto me parece importante. Cuando hablamos de una cuestión civil, viste que están los derechos personales y los derechos reales. Cuando hablamos de una obligación de dar, hacer y no hacer entre personas físicas o jurídicas, ¿cuál va a ser el criterio para ver cuál es la circunscripción territorial competente? ¿Verdad? Esto es importante. El juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Generalmente en el contrato se establecen una de las cláusulas que dice el tribunal, los juzgados y tribunales de la ciudad de Asunción serán los competentes. Generalmente se establece. Ahora bien, si no se establece en el contrato, a elección del demandante, o el lugar del domicilio del demandado, o el lugar del contrato. Viste que se dice en Asunción a los tantos días. Bueno, son los criterios. Con tal de que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿No? Cuando se ejercen acciones reales sobre muebles, hace rato dijiste que era juez competente del lugar donde se hallen. Sí. Muebles. Y cuando se trata de derechos personales. Sí, domicilio. Sí, por eso. Pero son. Que no entendía a la elección del demandante. Pero son. Y que él puede elegir. Que son varios, pero son varios criterios. Porque puede darse pues una distinta circunstancia. Si hablamos de derechos personales de un contrato, lo que dice es, el primer criterio que se va a mirar es si en el contrato se estableció cuál va a ser el juzgado competente. Los tribunales de Asunción serán competentes en la cláusula. Si no hay cláusula de contrato, si no existe, dice a elección del demandante. Si el demandante elige, va a ser el domicilio del demandado. Él puede elegir el domicilio del demandado o el lugar del contrato. Viste que el contrato celebrado en la ciudad de Asunción. Bueno. Con tal que el demandado se halle, aunque sea accidentalmente, en esa zona. ¿Verdad? En la esfera de este tipo de pretensiones deben incluirse las derivadas de los derechos creditorios. Todo lo que hace Carson, me acuerdo. Las relativas a las relaciones de familia y al estado civil y a la capacidad de las personas y los derechos personalísimos. Eso entonces es derechos personales. En las acciones sobre derechos reales, sobre inmuebles, será competente el juez del lugar de situación de los mismos.
O sea, si el terreno está en Fernando de la Mora, zona sur, sobre Soldado Velar, hay que ver cuál es el juez competente de esta circunscripción. Él va a ser el juez competente. Si el bien raíz estuviera ubicado en más de una circunscripción judicial, o sea, tengo un terreno de 25 hectáreas y bueno, está en más de una circunscripción judicial, la competencia pertenecerá al juez de aquella donde se hallare su mayor parte. Ok. Si los inmuebles fueren varios y situados en distintas circunscripciones, yo tengo terreno en Luque, en San Lorenzo, en Fernando de la Mora, será competente el juez del lugar de situación del inmueble de mayor valor. La misma regla rige respecto a las pretensiones posesorias, interdictos, prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio. Eso es sobre inmueble. Entonces el primer criterio sobre inmueble es el lugar donde está la cosa. ¿Dónde está el inmueble? En Fernando Zona Sur. Bueno, esa circunscripción. Si el inmueble es tan grande y abarca más de una circunscripción, es donde esté la mayor parte de ese inmueble. Si son varios inmuebles y están en varias circunscripciones, el que tenga más valor. La misma regla rige para todo lo que es interdicto, prescripción adquisitiva, que es la usucapión, la mensura y el deslinde. Bien. Ahora bien, cuando se ejerzan acciones sobre cosas muebles, será competente el juez del lugar donde se hallen o el del domicilio del demandado, a elección del demandante. Entonces, el mismo criterio, primeramente, donde se halla la cosa mueble o en el domicilio del demandado, queda a elección, el demandante elige o donde está la cosa o el domicilio del demandado, él elige. Eso es competencia territorial. Ok. Bien. Competencia en razón de la materia. La competencia por razón de la materia civil, comercial, penal, laboral, contencioso, de la niñez, adolescencia, electoral, etc., está fundada en la naturaleza del derecho que se aplica a la cuestión sometida a los jueces. Claro, acá es mucho más sencillo, ¿verdad? Si le mataste a alguien, se sabe que es penal. Si es un contrato privado, es civil. Si es un contrato laboral, laboral. Si es un adolescente, un niño, niñez, ¿verdad? Esta división está determinada, dice Carneluti, por el modo de ser del litigio, es decir, de acuerdo con la relación del derecho material que da lugar a la causa. Según esto, y por motivos contingentes, se crean determinados tribunales a quienes se atribuye en exclusividad la posibilidad de conocer de ellos y decidirlos. Se nota en este aspecto una política legislativa que, en razón de la cada vez mayor y más compleja legislación en todas sus ramas del derecho, se inclina por la especialización de los tribunales, principalmente en materia laboral, de familia, niñez y adolescencia, agrario, contencioso administrativo, que ha llevado a crear tribunales especiales para estos fueros. Claro, entonces en razón de la naturaleza de la materia se dividen también, ¿verdad? La competencia. Cuestiones en donde el Estado sea administrador, contencioso administrativo. Cuestiones donde esté involucrado un delito o un crimen, penal. Donde sea un adolescente, juzgado. Donde haya un contrato laboral, esa es la razón de la materia. Competencia en razón del valor. Este es otro criterio. La competencia por razón del valor o cuantía tiene su razón en que los pequeños litigios que el esto demanda de 1.000.000, de 500.000 guaraníes, no deberían sustanciarse con las formalidades y los plazos que se sustancian intereses de mayor importancia. Claro, no puede haber una demanda sobre el Jade Park con una demanda de un cobro de guaraní de 1.000.000. No, ¿verdad? De allí el límite de la competencia por el monto o cuantía de la causa que origina la división. En nuestro país, entre jueces de paz y jueces de primera instancia, la cuantía del juicio fija el límite de la competencia entre justicia de paz hasta el equivalente, ojo, hasta el equivalente de 300 jornales mínimos, y la de primera instancia desde 300 jornales mínimos. La primera tiene limitada su competencia por razón de un monto máximo y la última por razón de un monto mínimo. O sea, hasta 300 jornales, juez de paz. Más de 300 jornales, primera instancia. Eso es razón de la cuantía. Claro, pues puede coincidir que en Fernando de la Mora, zona sur, haya un juzgado de paz y un juzgado de primera instancia. Bueno, tenemos que ver cuál es el monto patrimonial de la demanda. Si es de menos de 300 jornales, se va al juzgado de paz. Si supera, primera instancia.
Esto sin perjuicio de señalar que los jueces de paz también tienen restringida su competencia por otras cuestiones relacionadas con la materia del juicio. La Corte Suprema de Justicia podrá modificar, podrá es una palabra facultativa, podrá, por acordada la cuantía atinente a los indicadores económicos, preceptúa el 685 del Procesal Civil. Las reglas de competencia por razón de la cuantía están dadas en el artículo 15 del Código de Organización Judicial. Algunos critican esta disposición señalando que en realidad no resulta justo atribuir el conocimiento de las causas de menor valor a los jueces de inferior jerarquía y preparación. No obstante, el criterio seguido por la mayoría de los códigos procesales es atribuir los asuntos de menor valor económico a los jueces de rango inferior en la escala jerárquica. Dice Carneluti que debe haber una relación entre la importancia del litigio y el esfuerzo necesario para su composición. El valor que se debe tomar en cuenta es el de la pretensión deducida, o sea, el monto de la demanda, ¿verdad? El interés cuya tutela se reclama. Siendo así, el criterio para atribuir la competencia debe estar dado por el valor económico del asunto. Un ratito. Económico del asunto, traducido en dinero, que es el denominado común que permite la división. Si por algún motivo, esto es lo que vimos la vez pasada, si por algún motivo, con posterioridad a la demanda, se altera el valor del litigio, reconvención u otras aportaciones que devengan en el curso del proceso, costa, etc., la competencia original se mantiene en virtud de la aplicación del principio perpetuario jurisdictionis. Donde nació la controversia en el fuero competente en razón de la cuantía, donde nació, ahí muere. No hay que se cambie porque aumentó la cuantía. Bien, competencia según por razón del grado. Esto ya sabemos también, ¿verdad? Primera instancia, segunda instancia. La competencia por razón del grado funcional se da en los sistemas judiciales que, como el nuestro, cuentan con una doble o triple instancia. Supone la existencia de tribunales superiores e inferiores, donde aquellos, cuando se interponen los recursos pertinentes, tienen la función de revisar las resoluciones dictadas por esto. O sea, cuando un juez de paz resuelve o cuando un juez de primera instancia resuelve, voy a interponer un recurso. ¿Para qué? Para que revise un juez superior, que es el tribunal. En nuestra estructura jurisdiccional rige el principio de la doble instancia, doble nomás, primera y segunda. No hay triple instancia acá en lo civil, doble nomás. Según el cual toda cuestión litigiosa puede ser examinada sucesivamente por dos órganos jurisdiccionales distintos. No. Juzgado de paz, Tribunal de Cuentas. Juzgado de paz. Primera instancia. No. ¿Quién revisa las resoluciones del juzgado de paz? El Tribunal de Apelación. ¿Quién revisa la resolución del juzgado de primera instancia? El Tribunal de Apelación. Y ahí muere. Por eso hablamos de una doble instancia. Dice, en nuestra estructura jurisdiccional rige el principio de la doble instancia, según el cual toda cuestión litigiosa puede ser examinada sucesivamente por dos órganos jurisdiccionales distintos y eventualmente por tres. Eso es en caso de la excepción. Solo de manera excepcional, una resolución judicial no es susceptible de doble examen. La organización del Poder Judicial de la República reconoce tres grados: jueces de paz y primera instancia, tribunales de apelación y Corte Suprema de Justicia. Si la cuestión radicase originalmente ante un juzgado de paz, el juez de primera juzgado de paz, nace en el juzgado de paz, el juez de primera instancia en los casos pertinentes actúa como órgano jurisdiccional de segundo grado. Ojo, ahí está. Perdón, me corrijo. Sí. Punto importante, corrección importante. Las resoluciones del juez de paz, ¿quién revisa? El juez de primera instancia. Cabe advertir que de acuerdo con el procesal civil, el Tribunal de Apelación no podrá fallar en segunda instancia sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquellas que no hubiesen sido materia de recurso, de acuerdo con el aforismo tantum appellatum quantum devolutum. O sea, el
el tribunal de apelación Sí. no puede entender en las resoluciones del juez de paz. Para eso está el juez de primera instancia. Si la cosa nació en primera instancia, si ahí nació, ahí sí resuelve Ok. el tribunal de apelación. De acuerdo con este aforismo. Sin perjuicio de las nulidades de oficio. No obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios y otras cuestiones accesorias derivadas de la sentencia de primera instancia. Bien, entonces tenemos claro ahí. Sistema de la doble instancia nomás. Sí. Lo del juez de paz resuelve en primera instancia, lo de primera instancia resuelve el tribunal. La apelación. Sí. Pero hay 3 grados. Jueces de paz, primera instancia, que son el primer grado, tribunal de apelación, segundo grado, y la Corte Suprema de Justicia, que es el tercer grado. Eso para cuestiones excepcionales. Competencia en razón del turno. Tenemos Es- 26 turnos. ¿Cuánto? No te hagas. Espera Hay ahí. 26 turnos ahí. La competencia por razón del turno tiene su fundamento en la división del trabajo y en el interés práctico, ya que la posibilidad de la actuación conjunta y a un mismo tiempo de todos los jueces derivaría cuanto menos en un desorden administrativo. Se trata de la división. Edu Vigis, te escucho, mi rey. Sí. Este punto nomás. Dice, la competencia relativa y absoluto. Absoluta, ¿vos tenés? Sí, pero ese es el punto 4. Pero ese es el punto 4. Todavía no llegamos ahí, mi rey. Enseguida vamos a llegar ahí. Ah, ok. En breve. Ok. Esta La- es la última competencia. Sí, este es en razón del turno. Ya vimos ya en razón del territorio, en razón de la materia, en razón de la cuantía, Cuantía, en grado, razón del grado y ahora en razón del turno. La competencia por razón del turno tiene su fundamento en la división del trabajo y el interés práctico y ya que la posibilidad de actuación conjunta al mismo tiempo de todos los jueces deriva en un desorden administrativo. Se trata de la división de los asuntos entre diversos juzgados que tienen idéntica competencia, juzgados en lo civil y comercial, en razón de la cantidad de las causas que hace absolutamente imposible que sean atendidas por uno solo. O sea, no puede haber un solo juzgado civil de primera instancia. Tiene que haber millones, porque hay millones de problemas. Es decir, una cuestión de proporcionalidad contingente. A mayor cantidad de juicios, mayor cantidad de juzgados para atenderlo. Es potestad de la Corte Suprema, en virtud de lo dispuesto, tanto, establecer el turno de los juzgados de tribunales. ¿Cuántos? 26. Hay 26 turnos, dice Gaby Enciso. Actualmente. 26 turnos. Bien. Con eso terminamos la competencia, los criterios para la Por razón elección de cada cosa. de la competencia. Exacto. Vamos ahora al punto 4. Competencia relativa o competencia absoluta. Y absoluta, perdón. La competencia puede ser relativa o absoluta según admita o no ser prorrogada. ¿Se acuerdan que hablamos de la improrrogabilidad? Que era. Improrrogable, que era. Improrrogabilidad de la competencia. Vos no podés, por ejemplo, salvo a excepción del territorio, en razón del territorio sí, Improrrogable. para los jueces itinerantes, pero en razón de la materia, por Claro. ejemplo, ¿verdad? Un juez penal no puede atender una cuestión civil. Ok. Eso es improrrogabilidad. La competencia territorial es relativa, ¿viste? En lo territorial sí es relativa. Y por ende renunciable por las partes, en razón de que básicamente se haya determinada por el domicilio de la persona o la situación de la cosa. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Si es en derecho personal y se tiene que determinar ¿Dónde la va? competencia territorial, Sí, va tiene a que ser el domicilio que se fijó en el contrato. Si es por A la falta, si es por la cosa, el lugar de situación de la cosa. Por eso es relativa. Depende de donde esté la cosa o la persona. En cambio, la competencia por razón de la materia, el grado, el valor y el turno es absoluta. Claro, si es un crimen, sí o sí es penal. Si es un contrato, sí o sí es civil, ¿verdad? Porque está fundada en una división de funciones que por afectar el orden público no puede ser modificada por las partes ni por el juez. La competencia absoluta está vinculada con la existencia misma del tribunal y la competencia se organiza de acuerdo con aquella, mientras que la competencia territorial se tiene por base la persona de los litigantes y los objetos litigiosos. Esto tiene que ver con la regla que vimos hace rato. Hay que relacionar nomás. Sí, lo único que es relativo es la competencia territorial, porque depende dónde diga el contrato, dónde sea el domicilio de la persona o dónde diga el demandante, ¿verdad?
Eso define la competencia territorial. Eso es la única competencia relativa. Pero cuando hablamos de competencia a razón de la materia, del grado, de la cuantía, del turno, la competencia es absoluta. Bien. Desplazamiento de la competencia. Estas son las excepciones. Esta es la excepción a la regla que acabamos de ver. Desplazamiento de la competencia. Excepciones a las reglas de competencia. Prórroga de competencia. Hablamos de que la competencia es improrrogable. Esta es la excepción, reitero. Un carácter que distingue a la competencia es que la misma es improrrogable. Esta regla está basada en razones de orden público, por lo cual no puede dejarse librar a la voluntad de las partes su modificación. Esto, que es absoluto en materia penal, sin embargo admite algunas excepciones en materia civil, en especial en lo que refiere a la competencia territorial, la que puede ser modificada por convenio de partes. En efecto, esta puede impactar expresamente la competencia del tribunal de un determinado lugar, como así también de manera tácita al constituir un domicilio especial a los efectos de un eventual litigio. Ejemplo, en el contrato de reaseguro que tiene celebrado mi empresa con un reasegurador de Alemania, se dice que los tribunales que van a resolver son los tribunales de Alemania, no los de Paraguay, en caso de controversia. Bueno, la prórroga de la competencia territorial es procedente tratándose de pretensiones fundadas en derechos personales o reales, solamente fundadas en derechos personales o reales. Conforme a la moderna doctrina procesal, también alcanza a la generalidad de los juicios, salvo aquellas cuestiones que la ley específicamente lo impida, como sería el caso para las sucesiones. Por aplicación del fuero de atracción. ¿Te acuerdas? Fuero de atracción. La de los artículos 2346 para la prenda con registro y los artículos 176, que es la ley de quiebras. El fuero de atracción va a ser tema de examen. Sí, estaba en uno de los exámenes, el fuero de atracción. Vamos a ver eso un poco más adelante, creo que está, ¿verdad? Bueno, las modalidades que pueden adoptar la prórroga de competencia territorial son: prórroga expresa, está fundada en la conveniencia e interés de las partes y en el supuesto de que todos los jueces de la República ofrecen idénticas garantías para los justiciables, además de que con ello no se vulnera el orden público. O sea, se puede modificar la competencia territorial relativa porque se entiende que todos los jueces son igual de preparados e igual de capaces de juzgar esto, y no altera esto el orden público. Después está, por otro lado, la prórroga tácita. Vamos a adelantarnos un poquitito. Se basa en la presunción de que el actor, por el hecho de promover la demanda ante un cierto juez que no es el competente, acepta la competencia del mismo. En el caso del demandado, en que acepta la competencia del juez, si contesta la demanda o deja de hacerlo u opone excepciones previas sin articular la incompetencia. La competencia se mantiene firme y es inatacable una vez que queda consentido o establecido el acuerdo con el principio perpetuario de iuridictionis que vimos hace rato. Pero no obstante la vigencia del mencionado principio procesal, la incompetencia absoluta puede denunciarse en cualquier etapa del proceso. Cuestiones de exclusiva competencia de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Entonces, cuando hablamos de modalidades para adoptar la prórroga de la competencia, es la expresa. Cuando las partes en el contrato dicen: yo quiero que esta cuestión se trate en Bélgica. Y la prórroga tácita es cuando vos, demandado, aceptás, no te opones a que el demandante establezca ese juez como el juez competente territorialmente hablando. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a hablar de la conexidad. ¿Me seguimos? Desplazamiento de la competencia, pero de la competencia, y ahora hablamos de la conexidad. Ahora que vamos es a la ver. continuación. Sí, conexidad, exacto. Prórroga de la competencia. Lo que, para no perder nomás, lo que estamos viendo es el desplazamiento de la competencia. Ahora vimos la prórroga de la competencia. Ahora vamos a ver la conexidad. O sea, cuando la causa está conectada. En razón de la conexidad de dos o más asuntos
pueden ser conocidos y resueltos por un mismo juez, aun cuando uno de ellos no sea de su competencia. Conexidad significa la relación, ligamen, vínculo o nexo existente entre dos o más causas, lo cual determina generalmente que deban ser decididas por un mismo juez. La conexidad es una excepción a las reglas de la competencia, no obstante se halla incluida como tal en el artículo 11 del Código de Organización Judicial. Me parece un tema importante. La conexidad es una excepción a las reglas de la competencia. ¿Por qué? Porque cada Porque- puerta, ¿verdad? Claro, porque lo que pasa con la conexidad es si hay un incumplimiento de contrato de Karen con Gaby y se atiende en el juzgado de primera instancia de Lambaré y hay otro incumplimiento sobre la misma materia de Karen con Emanuel y sobre el mismo tema, entonces, y este es acá en Fernando de la Mora, por conexidad se va al juzgado de Lambaré porque se tratan sobre lo mismo. No es lo mismo entonces esto que la otra figura que vimos, ¿verdad? No, esta es una prórroga porque los casos son iguales y vinculan quizás el mismo objeto o la misma persona. Entonces, por eso, por conexidad, se amplía el ámbito de la competencia, se desplaza. No es lo mismo conexidad que fuero de atracción, No, ¿no? no. Ok, eso no quería ver. En razón de esta vinculación, estas cuestiones deben corresponder a la competencia del juez que entiende en una de ellas, considerada la cuestión principal, Claro. aun cuando la otra por su naturaleza o monto sea de la competencia de otro juez. Claro. No sé, estamos hablando de un caso, de un contrato de construcción, que hubo defraudación, que derivaban otros contratos de provisión de... Bueno, entonces, como el proveedor tiene un contrato con Karen y Karen tiene un contrato con Gaby, todo eso era el mismo quilombo. Entonces, un solo juez por conexidad, aunque no sea de su competencia territorial o en razón de la cuantía, va a llevar el caso. Un mismo juez. El principio de continencia de la causa es el que sirve de fundamento, la causa, Claro. a la conexidad. En virtud de él, las pretensiones conexas entre sí deben debatirse en un mismo juicio y ser decididas en tanto sea posible en una misma sentencia. Por ejemplo, cuando hablamos, qué sé yo, se me ocurre nomás, capaz que me estoy equivocando, cuando hablamos, no sé, una sucesión, ¿verdad? Bueno, La- vamos a ver después, pero sí, porque la sucesión tiene que ver mucho con el otro que te sí, pregunté. con el foro de atracción. Sí. Bueno, sigamos. Es competente para entender, dice, en la tercería el juez de la ejecución, aunque aquel por su cuantía corresponda a otro juez. Ok. En juicio ordinario posterior al ejecutivo previsto en el artículo 471, debe promoverse ante el mismo juez que intervino en la ejecución la demanda reconvencional que debe, dice, deducirse ante el juez de la demanda original. La razón de la competencia en estos casos se funda en dos motivos. El primero, a fin de evitar dos sentencias contradictorias en asuntos que tienen relación entre sí, produciéndose lo que se da en llamar un escándalo jurídico, es decir, una grave incoherencia que desprestigiaría la justicia. El segundo se basa en el principio de economía procesal porque se obtendría un ahorro de tiempo, de ciertos costos y de esfuerzos al evitar repetir los mismos actos para producir las mismas pruebas. En suma, requerir idéntica actividad procesal pero en tribunales diferentes. ¿Se entiende entonces la figura de la conexidad, verdad? O sea, es el vínculo existente entre dos causas. Claro, cuando la causa une a dos juicios diferentes, aunque haya diferencia de competencia en razón de la cuantía, por conexidad se va a un mismo juez. La conexidad se produce por la existencia de elementos comunes entre dos o más procesos, dos o más. Se considera que en la pretensión existen tres elementos que la unifican y se relacionan entre sí: los sujetos, el objeto y la causa. Es decir, que existe una vinculación entre las partes, una conexión subjetiva. O en la pretensión,
o bien de la vida, reclamando o respecto del hecho en que se funda la pretensión, la causa, ¿verdad? La conexidad aparece entonces cuando dos o más litigios diferentes tienen, sin embargo, en común un elemento. Puede ser una conexidad en razón de la causa, de los sujetos, del objeto, o dos elementos, una conexidad mixta, ¿verdad? Los mismos sujetos, mismo objeto. Por ejemplo, yo tengo celebrado 15 contratos contigo, de diferente provisión de diferentes cosas. Bueno, en el contrato más grande, que es de provisión de almohadas, te incumplí, se vaya a un juzgado. A veces teníamos otro contrato de provisión de colchón, de provisión de somier, de provisión de funda. Bueno, todos esos tienen como similar que somos vos y yo, ¿verdad? Entonces, por conexidad, no va a irse a distintos juzgados porque uno es de 1 millón y otro es de 100 millones. El mismo juez, eso es conexidad. La conexidad aparece entonces cuando dos o más litigios diferentes tienen, sin embargo, en común un elemento. A su vez, puede existir conexidad denominada también afinidad, cuando dos o más litigios diferentes tienen un solo de los sujetos en común y el hecho, es decir, la causa a pedir. Cuando se presentan estas situaciones procesales por razones de seguridad jurídica, economía y buen orden y conveniencia práctica, las causas deben sustanciarse y resolverse ante un mismo juez, quien conocerá de los juicios mediante la figura de la acumulación de los procesos. Los litigios serán idénticos si coinciden todos sus elementos, ¿verdad? Un juez penal le embaracé a 10 mujeres y todas me demandan por prestación de alimentos. Y bueno, el mismo juez penal va a tener la cuestión. Claro, el mismo hecho, pues, la misma causa, prestación de alimentos, y el mismo tipo encima. Los litigios serán idénticos si coinciden en todos sus elementos. Serán conexos cuando exista similitud, es decir, la coincidencia de algunos de los mencionados elementos del litigio. Esto es importante. Cuando el litigio es idéntico, cuando los tres elementos son coincidentes, sujeto, objeto y causa. Cuando los litigios son conexos, cuando hay similitud entre uno o dos elementos. Esto puede dar lugar a que el juicio que se está tramitando ante un tribunal pueda ser llevado ante otro tribunal que está conociendo de otro juicio conexo o afín con aquel. La conexión puede existir antes de iniciarse el proceso, produciéndose el fenómeno de la acumulación de pretensiones. También puede acontecer al contestar la demanda, al plantearse reconvención, citación en garantía, llamamiento de terceros, etc. Asimismo, en la tercería, del mismo modo, puede darse en el curso de dos juicios, lo cual puede producir la acumulación de procesos. A su vez, es una regla procesal que el juez de la actuación es el de la excepción, por lo cual las excepciones deben deducirse en el mismo proceso. Okay. Lo propio acontece con la reconvención y la intervención de terceros. Además de la conexión que se funda en los elementos del proceso, sujeto, objeto, causa, existe otra que se produce cuando un proceso sirve de instrumento o es accesorio a otro. Incidentes, tercerías, procesos de ejecución respecto de conocimiento, honorarios producidos en juicio, etc. También dentro de este tipo de conexión se encuentra el juicio ordinario, posterior a los juicios especiales. Claro, yo llevé a cabo un juicio ejecutivo por cobro de guaraníes, de un pare. Hubo un quilombo, bueno, se fue a un juicio ordinario. Entonces, el mismo juez tiene que entender la cosa. Y los daños y perjuicios derivados de un juicio de cumplimiento de la transacción arribada de juicio y la modificación de alimentos, por ejemplo. ¿Viste? El mismo juez. Si yo te demandé por alimentos a vos ante un juez y después te reclamo otra vez, bueno, el mismo juez otra vez. Esa es la conexidad. Cuando los sujetos o los sujetos y el objeto o los sujetos y la causa son los mismos. Pero es un litigio idéntico cuando coinciden sujeto, objeto y causa. Y hay conexidad cuando consiguen uno o dos elementos nomás. Sí. Bueno. Y la diferencia, ahora no me acuerdo que la profe dijo que la diferencia entre que esa figura conexidad con fuero de atracción es que fuera de atracción es siempre patrimonial. Patrimonial. A cambio acá no. Acá puede ser sujeto,
¿verdad? Puede ser las personas, puede ser el monto, puede ser, no sé. Claro, esto es genérico, es respecto a derechos personales y reales. Así. Eso es conexidad. Lo único que requiere la conexidad es que haya coincidencia de sujetos o de objetos o de causa o mixto. Un sujeto con elemento, un sujeto con causa, una causa con... Totalmente. ¿verdad? Ahí es conexidad. Ahí hay conexidad. Ahora vamos a lo que me preguntaste. Fuero de atracción. Juan Esteban dijo lo tema. Este sí que es tema de examen. Fuero de atracción. Está relacionado al patrimonio, Sí. sucesión. Exacto. El interés de la justicia y la conveniencia práctica hace que en determinadas situaciones sea un solo juez el que entienda en ciertas cuestiones vinculadas a qué cosa, a los bienes, no derechos personales, derechos reales, que han de ser recaudados, liquidados y transmitidos bajo su dirección. De esta circunstancia deriva el denominado fuero de atracción, en cuya virtud el juez que conoce en un juicio universal, ¿qué es el juicio universal? La sucesión, ¿verdad? Es competente para entender en las pretensiones relacionadas con el patrimonio o los derechos sobre los que versa dicho proceso. Ese es el fuero de atracción. El fuero de atracción es una particular cualidad de los procesos universales. Tiene que ver siempre con transmisión de bienes, ¿verdad? Es decir, aquellos que se tratan cuestiones que afectan la universalidad de un patrimonio a los efectos de su transmisión o liquidación, para que todas las cuestiones que se vinculen con ese patrimonio se transmiten y decidan ante un juez competente para conocer en el procedimiento universal. El fuero de atracción solo procede en las demandas de contenido patrimonial. Ojo. Y tiene por finalidad facilitar la ordenada liquidación del patrimonio en beneficio de todos los interesados y de una correcta administración de justicia. Por ejemplo, si yo me declaro en quiebra y vienen varios acreedores y me inician demanda por todos lados, un solo juez, eventualmente el que va a disponer de todo ese remate, embargo, x. Eso es fuero de atracción. Los procesos universales que, de acuerdo con nuestra legislación, ejercen fuero de atracción son, ojo, esto hay que marcarlo, los procesos universales que, de acuerdo con nuestra legislación, ejercen fuero de atracción son sucesiones, disolución de comunidad conyugal y quiebra. Son los tres procesos en los que procede el fuero de atracción: sucesiones, disolución de comunidad conyugal y quiebra. Entonces, si Karen y yo estamos casados, tenemos 25 terrenos en 25 ciudades diferentes y nos empezamos a divorciar, nos empezamos a separar por X motivo, y hay una demanda de desalojo, hay una demanda para disolver la comunidad conyugal, y son 25, ¿acaso vamos a ir en cada juzgado, en cada terreno? No, por fuero de atracción, un solo juez es el que va a determinar qué va a pasar con esas 25 propiedades que están en 25 ciudades diferentes. Ahí sí. Ese es el fuero de atracción. Lo mismo ocurre con, ¿verdad?, con el tipo que está en quiebra o la sociedad que quiebra, ¿verdad? Conviene aclarar que la iniciación de un juicio universal se hace solo con una petición y no mediante un ejercicio de una acción procesal propiamente dicha, por lo que el trámite no constituye técnicamente un proceso al no existir un litigio, sino solamente un procedimiento. Claro, a ver, cuando nosotros hablamos de disolución, esto veíamos ayer, cuando nosotros hablamos de disolución conyugal, cuando hablábamos de sucesión, no hay una demanda. Yo no le reclamo algo a alguien. Lo que reclamo es un derecho y el juez se comporta casi como un administrador. Claro, esa es la jurisdicción voluntaria. Una cosa es la jurisdicción voluntaria, pero una cosa importante de diferenciar. Porque el juez no actúa como tercero imparcial entre dos partes, un actor y una demandada, sino que el juez casi como un administrador actúa.
Porque en una demanda, perdón, en un juicio sucesorio, está la parte, ¿verdad?, que se declara como heredero o herederos, y el juez adjudica los bienes mediante un proceso que está establecido en la ley. Así no funciona. Un procedimiento. Entonces, por eso decimos que en estos casos de la jurisdicción voluntaria, que es el caso de la sucesión, por ejemplo, ¿verdad?, el juez es casi un administrador. Por eso acá lo dice, para qué está ahí hablando al pedo. En estos casos, el juez se convierte en el administrador de un patrimonio que actúa repartiéndolo adecuadamente entre todos los herederos de la sucesión o distribuyéndolo igualitaria o proporcionalmente entre todos los acreedores de la quiebra o adjudicándolo igual o convencionalmente entre todos los cónyuges o en la disolución de la comunidad conyugal. Entonces, el juez es casi como un administrador. Porque quizá en la disolución ambos están de acuerdo, pero entonces no hay mucho quilombo. Bien. Yo creo que es la parte importante de fuero de atracción, ¿verdad? Después habla sobre la ley orgánica, Después ya nos vamos demasiado a las ramas. Va a explicar nomás Sí. qué es lo que es. Bien, entonces, solamente a fin de diferenciarlos tanto. Cuando hablamos de conexidad, hablamos de derechos reales y derechos personales en donde existan similitud entre uno o dos elementos del juicio, ¿verdad? Los sujetos, el objeto o la causa. Ahí hablamos de conexidad. Por conexidad, un solo juez va a resolver. Porque hay similitud entre los sujetos o entre el objeto o la causa. Cuando hablamos de fuero de atracción, hablamos exclusivamente de derechos reales. Y hablamos exclusivamente de juicios sucesorios, quiebras o disoluciones conyugales. En donde el juez se comporta como un administrador. Más allá de que los derechos reales en disputa o los inmuebles o las cosas muebles estén en distintos lugares, un mismo juez, porque existe ese fuero de atracción, va a entender como administrador de ese patrimonio universal y lo va a distribuir a las partes que tengan los derechos, ¿verdad? Esa es la diferencia entre fuero de atracción y conexidad. Vamos al punto número 6, cuestiones de competencia. La competencia de los jueces y tribunales es un presupuesto de validez del proceso. Claro, si no es competente, todo el proceso es nulo. Espera. Punto número 6. Fuero de atracción. Sí, No está conexidad. sí. ¿Sí? Que es el punto 2. El punto 1 es prueba de la competencia, que es una de las excepciones. Ya vimos. Conexidad, Fuero de atracción. fuero de atracción. Y por último está el cambio de juez. Ah, perdón. Ah, perdón, El sí. punto 4 Tenés razón. de otra excepción. Sí, perdón. Yo tengo, sí, exactamente, Sí, cambio de procedimientos. Perdón, sí. Seguimos este es cortito. Seguimos en el punto 5. 5.4. Cambio de juez. Se considera que existe desplazamiento de la competencia por cambio de juez, cuando la misma es modificada por motivos inherentes al juez, lo cual hace que el juicio se desplace hacia otro juzgado. Y esto ya sabemos, ¿verdad? Se produce cuando el juez se excusa o inhibe de entender en la causa o cuando es recusado, por cuya razón se ve privado de actuar. Y previo al procedimiento legalmente previsto se remite al juicio al juez subrogante, quien es en adelante el competente. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento de la competencia, tenemos que hablar de prórroga de la competencia, tenemos que hablar de conexidad, tenemos que hablar de fuero de atracción y tenemos que hablar de cambio de juez porque se inhibe o le recusan. Totalmente. Así nomás. Esas son las excepciones. Son las excepciones a ese principio de improrrogabilidad Al principio. de la competencia. Bien, Vamos a hablar de cuestiones. ahora hablamos de las cuestiones de las competencias. Punto número 6. Existen situaciones en las que se niega la facultad a un cierto juez de conocer y decidir en un juicio determinado. Esta circunstancia origina las denominadas cuestiones de competencia que tratan de evitar el nacimiento de un proceso que pueda ser objeto de nulidad, produciéndose consecuentemente un dispendio de la actividad jurisdiccional. Claro, ¿cómo sabemos cuando hay conflicto de competencia, verdad? ¿Cómo determinamos cuál es la competencia correcta a modo de evitar que todo el proceso sea nulo?
Siendo así, se produce una cuestión de competencia cuando una de las partes del proceso u otro órgano judicial niega la facultad de intervenir a un determinado proceso, o cuando dos o más órganos judiciales declaran carecer de dicha facultad. En esos casos hay cuestiones de competencia, ¿verdad? No, yo no soy competente. No, yo no soy competente. ¿Y cómo sabemos quién es competente y quién no es competente? Vamos a ver las vías procesales para resolver estos quilombos. Las vías aptas para lograr el objetivo enunciado, que es determinar cuál lo que es la competencia, y poder plantear y resolver las cuestiones de competencia son, primero, la declinatoria. Sí. La incompetencia por declinatoria debe promoverse como excepción previa ante el mismo juez que comenzó a conocer la causa, pidiéndole la parte que lo considere incompetente que así se declare. Entonces, la primera vía para declarar la incompetencia es la declinatoria. Una de las partes le dice al juez, declarate incompetente por estos motivos, X. ¿Verdad? La primera vía. La otra es la inhibitoria. En la incompetencia por la vía inhibitoria, la parte debe presentarse ante el juez, el que crea competente, pidiéndole que luego de declararse competente, se dirija al que estima no serlo para que éste se declare incompetente. O sea, esta es una vía un poquito más larga, ¿verdad? En la vía inhibitoria, yo me voy ante el juez que creo que es competente y le digo, señor juez, yo creo que vos sos competente en esta causa. Deciden al otro juez que entendió que se declara incompetente. Esa es la vía inhibitoria. Son dos vías procesales para determinar la incompetencia eventualmente de un juez, ¿verdad? Primero, pedirle directamente que se declare incompetente, que es la vía declinatoria, y la vía inhibitoria, me voy ante el juez que creo que es competente y le pido que él le diga al juez, al otro juez, que se declare incompetente. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Luego tenemos Otra vía procesal es la declaración de oficio. Oportunidades para ser pronunciadas, dice. Hay dos vías procesales nomás, que es declinatoria y inhibitoria. Son dos nomás. Sí. Ahora nos vamos a otra cuestión para saber de la declaración de oficio. Sí, pero siempre estamos con las cuestiones de competencia. El juez puede de oficio, sin que nadie le pida, declararse incompetente al promoverse la demanda cuando se trata de la competencia por razón de la materia, el valor o el grado. Materia, valor o grado. Porque en esta oportunidad debe verificar la existencia de este presupuesto procesal juntamente con los otros. O sea, cuando hablamos de declaración de oficio, el propio juez dice, ¿sabe que yo en razón de la materia, en razón del grado, no soy competente, me declaro incompetente de oficio, sin que nadie me diga nada? En cuanto a la competencia territorial, esta solo podrá pronunciarse cuando el demandado intervenga, quien puede prorrogarla tácitamente. ¿Cómo prorroga tácitamente? No oponiéndose. De no denunciar la incompetencia. Claro, ¿se acuerdan que el demandante tenía la opción de elegir el domicilio del demandado o eventualmente el lugar de la celebración del contrato? Bueno, si elige el domicilio del demandado, entonces el juez de ese domicilio del demandado le notifica al demandado. Y si el demandado no dice nada, asume una aceptación tácita de eso, ¿verdad? Esta es la primera oportunidad que tiene el juez para declarar su competencia. La segunda oportunidad que tiene el juez para resolver la excepción de incompetencia que puede oponer el demandado. De allí en más no podrán discutirse cuestiones de competencia por virtud del principio perpetuatio iurisdictione. O sea, no se puede extender el proceso en la eternidad, tiene que tener un fin. Entonces hay plazos para oportunidades procesales que están limitadas por plazo para poder ejercer estas acciones. Nuestra ley procesal civil prohíbe expresamente la posibilidad del empleo simultáneo o sucesivo de la declinatoria e inhibitoria. No puedo usar más de una vez. Siendo así, una de las vías procesales no puede posteriormente ser reemplazada por la otra, ni ser empleada de forma sucesiva. O sea, una vez no va a poder usar o la inhibitoria o la declinatoria, pero una vez nomás, cada una.
Eso en cuanto a la declaración de oficio. Vamos ahora a la contienda de la competencia. ¿Se acuerdan? Tengo. Sí. Contienda, esto te habrá que vimos la vez pasada. Cuando hay. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Declinatoria cuando vos te vas ante el juez para pedirle que se... Declararte incompetente no es tu tema. Y inhibitoria cuando vos, yo me voy ante el juez competente. Que creo que es él competente. pida por mí al juez que... Claro, porque ¿qué pasa? que se requiere. ¿Qué pasa? Hay un juez que se declara competente. Entonces yo tengo dos vías. O pedirle a ese juez que se declaró competente, que se declare incompetente, o Declinatoria. esa es la declinatoria. O irme ante el juez que yo creo que es competente y decirle, señor juez, yo creo que vos sos competente. Allá otro se declaró competente. Decirle a que se inhiba. Entonces, esa es la inhibitoria. Bien. Entonces, vamos a la contienda de la competencia. Punto 7. Punto 7. La cuestión de competencia puede también darse entre dos o más órganos judiciales, en cuyo caso el conflicto se denomina contienda de competencia. Claro, cuando un juez de paz tiene problema con un juez de primera instancia, o cuando un juez de primer turno tiene un quilombo con el juez del tercer turno, esa es contienda de la competencia. La contienda era el proceso que surge en el derecho procesal cuando existe una discrepancia entre dos o más órganos jurisdiccionales, Sí. ¿verdad? Que Sí. son jueces o tribunales. Eso. La contienda de la competencia se puede producir de dos maneras. Cuando ambos jueces se declaran competentes para entender en la causa, en este caso la contienda es positiva. Y cuando los dos se declaran incompetentes, es negativa. Cuando hablamos de contienda positiva, la contienda de competencia positiva se produce cuando, en una cuestión de competencia planteada por vía inhibitoria, ¿cuál es la vía inhibitoria? Yo le digo al juez que yo creo que es competente. Señor juez, yo creo que vos sos competente para entender esta cuestión. Deciden al otro que se declaró que se inhiba. Bueno, en este caso, la contienda de competencia positiva se produce cuando una cuestión de competencia planteada por vía inhibitoria, el juez requerido se niega a separarse del conocimiento de la causa. Entonces yo le dije, señor juez, yo creo que vos sos competente. Te digan a que se separe, que se inhiba al otro. Y le pide, y el otro que dice, no, se niega. Bueno, ahí hay contienda de competencia. En el incidente de acumulación de procesos se plantea la contienda positiva, cuando el juez requerido no acepta la competencia del requirente. Y vamos a la contienda negativa, cuando ninguno de los dos se declara competente. Dice, la contienda negativa de competencia es cuando en una cuestión de competencia promovida por vía declinatoria, ¿cuál es la vía declinatoria? Cuando yo le digo al juez, declárate incompetente, directamente. Se hace lugar a la excepción, o cuando el juez de oficio se declara incompetente para conocer la causa. Consecuentemente, el actor promueve nuevamente la demanda ante otro juez, considerado por él competente, y este también se declara incompetente. La contienda positiva o negativa debe ser sometida para su resolución a un órgano judicial superior, que es el que decide la contienda y declara en definida cuál es el competente para entender en el asunto que se trata. Entonces, cuando hablamos de contienda de competencia, es cuando positiva, es cuando los dos se declaran competentes. Contienda negativa, cuando ambos se declaran incompetentes, ¿verdad? Bien, competencia acumulativa. En algunos supuestos de hecho, puede acontecer que más de un juzgado sea el competente para entender en un mismo asunto. Esto ocurre normalmente con la competencia por razón del territorio. Claro, por el tema justamente de esta posibilidad que se abre, esa competencia relativa. El fenómeno procesal descrito se denomina competencia acumulativa o competencia preventiva, en cuya virtud, cuando dos o más tribunales son competentes para entender en una misma causa, el tribunal que conoce primero adquiere por este hecho competencia exclusiva, excluyente y definitiva por vigencia del principio de perpetuatio y jurisdicción. Claro,
Si nació acá, muere ahí. Dice Couture que la competencia acumulativa consiste en la situación jurídica en que se halla un órgano del Poder Judicial cuando ha tomado conocimiento de un asunto antes que los otros órganos, también competentes, y que por ese hecho dejan de serlo. Esta regla de la competencia acumulativa o preventiva se basa en razones prácticas de buen orden y es recogida de la legislación y jurisprudencia en casi todos los países. Bien. Claro, entonces, ¿verdad? Hacemos entonces la aplicación para cerrar nomás esta unidad. Entonces, cuando hablamos de cuestiones de la competencia, tenemos algunas formas para plantear o para pedirle al juez, tenemos vías procesales para que los jueces se declaren incompetentes, ¿verdad? La primera, que es la declinatoria. Señor juez, yo creo que vos no sos competente, declárate incompetente. Vía inhibitoria, señor juez, yo creo que vos sos competente. Decirle a aquel que se declaró competente que se inhiba. Cuando hablamos de la declaración de oficio, el mismo juez, sin que nadie le pida, puede declarar su incompetencia. No se puede utilizar la acción declinatoria e inhibitoria al mismo tiempo, ni sucesivamente, ni más de una vez. Una y nada más. Cuando hablamos de contienda de la competencia, hablamos de que hay dos jueces o dos competentes. Me corrijo. Hablamos cuando hay dos jurisdicciones que se declaran competentes o no en una misma cuestión, por razón de la materia, por razón del territorio, por razón del turno, por ejemplo. La contienda es positiva cuando los dos se declaran competentes y es negativa cuando los dos se declaran incompetentes. Y la Corte decide. La Corte decide cuál es el tribunal competente. Cuando hablamos de la competencia acumulativa, es cuando más de un tribunal es competente, pero el que primero entendió en la causa le desplaza a los demás, ¿sí? Y con él queda el proceso. Los demás pasan a ser incompetentes. Esa es la competencia acumulativa. Perfecto. Con eso terminamos la unidad número 8. Ahora vamos a la unidad número 9. ¿Qué es proceso? ¿Qué es proceso? Apenas 5 minutos. Un ratito nomás. Me quiero tirar. Por favor. No sé si quedan dudas. Relativamente claro, ¿verdad? No es tan complicado.